a Dios por sus vidas. Bueno, preparemos ahora nuestros corazones, nuestra mente para escuchar el mensaje en esta mañana. Hoy es de mañana, ¿verdad? Ya es tarde. En lo que van saliendo. Pues buenos días, hermanos, hermanas. Ya les había dado la bienvenida, pero no está de más saludarles. El día de hoy, la predicación que Dios puso en mi corazón se titula Un camino a recuperar. Y va relacionado con aquello que hemos estado viendo sobre recuperar nuestra relación con Dios, porque después de la pandemia, ya sea antes, surgieron muchas circunstancias que hicieron que nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios se afectara. Muchas veces nuestra relación se distanció con Dios, se enfrió, se paralizó, y muchas de estas veces que hemos enfrentado esto, pues lo hemos hecho sin ánimo y también hasta cierto punto solos. Pero este mensaje, y junto con los otros que se han dado, pues es para que nos motivemos, que procuremos retomar esa relación con Dios. Es para también aquellas personas que si aún no han tenido una relación con Dios, pues prueben si sí se puede tener una relación con Dios. Y finalmente, pues no sé qué esté pasando en la vida de cada uno de ustedes, sus circunstancias, lo que estén viviendo, pero Dios conoce su vida, conoce sus circunstancias, y creo que el hecho de que estén aquí es parte de que tiene una palabra para ustedes, un mensaje de aliento, para que no desfallezca su ánimo. Y veamos que esto es parte de un mensaje que predicaba hace 8 días Adriel con el ejemplo de Josías, no sé si se acuerdan, sobre el rey Josías. ¿Y cómo se llamaba ese mensaje? Híjole, se nos fue, ¿no? De pie en tu sitio, de pie en tu sitio, ¿no? Que era una oración que hizo el rey Josías. Y el de la tarde, no recuerdo el título, pero era sobre el pasaje de Jesús anda sobre el mar, ¿no? Y Pedro yendo hacia allá. Y mientras él iba predicando, notaba como estos énfasis de las cosas que él dijo, también están como puestas acá. Entonces, de alguna manera es algo que Dios ha querido que cada uno de nosotros entendamos, y pues ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva, desde otro pasaje, que es uno que también mencionó hacia el final. Y ese pasaje, quiero que lo busquen, hermanos, está en Hebreos 12, del 1 al 2. Vamos a procurar aprendérnoslo de memoria, ¿no? A quienes no lo conozcamos. Hebreos 12, 1 y 2. No sé si es la primera vez que lo lean o que lo escuchen, o espero que sea una de esas veces que se nos queda algo de enseñanza de este pasaje. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí. Pues vamos a leerlo juntos. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ya está aprendido? Bueno, vamos a recordarlo una vez más. Entonces dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, pedimos tu dirección en esta hora para entender, meditar, profundizar en tu palabra, específicamente en estos textos que sabemos encierran una gran verdad y grandes enseñanzas para nuestra vida. Pon en nosotros esa disposición en nuestro corazón de atender aquello que nos hables, de ser sensibles a que debemos tomar un papel y actuar. Señor, que podamos aplicar esta verdad para nuestra vida. Pedimos que también esto lo puedan llevar a otras personas, aquellos que en quienes han sido sembrada tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, respecto al libro de Hebreos, o sea, voy a empezar como con una nota introductoria, un poquito. Se dice que es un escritor anónimo. Muchos dicen que es Pablo, ¿no? Hay argumentos para decir que es Pablo, otros para decir no es Pablo, por cómo se expresa, cómo está escrito, conociendo el idioma original. Pero una cosa es segura, que el escritor de la carta a los hebreos es el Espíritu Santo, ¿no? Lo sabemos. Porque Jesús nos dijo que el Espíritu de verdad nos enseñaría y recordaría todas las cosas que Él ha dicho. Este pasaje lo encontramos en Juan 14:26, que nos habla acerca del Consolador, acerca del Espíritu de verdad, acerca de quién nos iba a mostrar las cosas que Jesús ya había enseñado. Y Jesús nos mostró al Padre, nos mostró cómo tener esa relación y esa vida espiritual. Entonces, finalmente, independientemente si es de Pablo, si no es de Pablo, si es de otra persona, el Espíritu de verdad es el autor. El Espíritu Santo es el autor de esta carta, por lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar a través de este pasaje, de esta porción de la Biblia. Y lo va a hacer de una manera muy peculiar. Si ya se dieron cuenta, está hablando como de una carrera. ¿Cuántos han visto las Olimpiadas aquí? ¿Pueden levantar su mano? Como 3 personas. No es cierto. Más personas. El Espíritu Santo va a usar un hecho de la vida cotidiana o de nuestro alrededor, de nuestra cultura, para mostrarnos una verdad espiritual. ¿Quién hacía esto? Muy explícitamente Jesús, cuando contaba las parábolas, ¿no? Nos acordamos que decía cosas que parecían de una situación de vida cotidiana, pero encerraban una verdad espiritual. Y parte de lo que quisiera compartirles en esta mañana es lo siguiente, que la verdad espiritual apunta a que nuestra comunión con Dios es un camino de fe, ¿sí? Nuestra comunión con Dios es un camino de fe. Y para el caso de este pasaje, nuestra comunión con Dios es la carrera de la fe y hay que prepararnos para correrla, ¿sí? Nuestra comunión con Dios es la carrera de la fe y hay que prepararnos para correrla. Y bueno, si implica este caminar o este correr o este avanzar nuestra comunión con Dios, pues avancemos, acerquémonos a Él con toda libertad, con todo entusiasmo, vengamos a su presencia, disfrutemos de Él y carguémonos de vida con Él. Y ahora, en este mediodía vamos a ver 3 aspectos para recuperar nuestra relación con Dios, ¿sí? Espero que nos quedemos con 3 aspectos para recuperar nuestra relación con Dios o avanzar en nuestra fe. Ya leímos Hebreos 12, 1 y 2 y hay otros apuntes. Empieza con la siguiente frase: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos.
La palabra por tanto es una conjunción, lo que quiere decir que se dijo algo antes que se va a retomar para continuar, ¿sí? Por tanto, se dio un ejemplo anteriormente y se va a continuar con una enseñanza. ¿Qué es el ejemplo que se dio anteriormente? Lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Cómo conocemos este capítulo? Como el paseo de la fama, ¿no? De la fe, el memorial de la fe me gusta más. Es un memorial de la fe que nos enseña cómo Abraham dio los pasos, cómo Noé dio los pasos, cómo cada uno de los patriarcas avanzó creyéndole a Dios. Y dentro de esto, nosotros sabemos que después de que ellos dieron ese ejemplo, nos está relatando como una carrera, o sea, que cada vez ellos avanzaban a un lugar, se movieron de un lugar a otro, es decir, se desplazaron. Nos dice también como un trayecto, un camino. Por eso entendemos que está ocupando este ejemplo de ese caminar que tuvieron los héroes de la fe, también es conocido así, para que nosotros también avancemos así, que apliquemos esa enseñanza. Por eso toma ese ejemplo de los héroes de la fe y después nos dice, no son punto y aparte ellos, tú también estás entre ellos, estás caminando esa carrera ahora. ¿Sí? No los pone como en un pedestal, sino más bien nos está poniendo a nosotros al mismo nivel que ellos. No es una jerarquía diferente, es nuestro caminar con Cristo es ese mismo caminar, no están en otra categoría, son como nosotros y somos, ¿no? Juntos. Entonces, tenemos esto. El ejemplo es aquellos que nos antecedieron, que nosotros también podemos seguir su ejemplo y empezar a aplicar lo siguiente. Y en lo último de esta introducción es que nos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiere decir que somos vistos en este caminar por multitudes. Entonces volvemos al ejemplo de las Olimpiadas. ¿Dónde se ven las Olimpiadas? Cuando es en el país sede, pues uno asiste al estadio o a donde están las competiciones y allí los ve en las gradas, ¿no? Hay gente, espectadores, ¿no? Hay audiencia. Pero actualmente en nuestros tiempos, ¿dónde más se ven las Olimpiadas? A través de la televisión, de las redes sociales. Y fíjense lo curioso que ha sido que también este ejemplo de las mismas Olimpiadas aplica, porque nosotros también podemos ser llegados bueno, podemos llegar a ser entrevistados, por ejemplo, en la calle acerca de nuestra fe y podemos dar testimonio podemos aparecer en algún evento de redes sociales, en las historias de nuestros amigos, en las personas que están a nuestro alrededor, y de allí que tengamos quien nos esté mirando. Y quisiera dejarles esto último, de ser cristiano no es algo secreto, ser cristiano es algo que se vive públicamente. Entonces, esto para empezar. El ejemplo que se nos da es quienes nos antecedieron, quienes fueron primero que nosotros, vamos a correr con su ejemplo, pero también vamos a correr porque nuestra carrera es algo que se observa, ¿sí? Yo creo que cada uno de ustedes sabe que cuando uno es cristiano está como en el ojo, ¿no? Del huracán o en el ojo público, de que dicen, bueno, es cristiano y hace esto, o es cristiana y hace esto. ¿Cómo, no? Muchas veces sucede esto, pero vamos a enfocarlo bien, no es que miremos a cada rato qué es lo que están diciendo de nosotros. O sea, ser cristiano no es algo secreto, se vive públicamente, pero no es estando al pendiente de lo que dicen de mí. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ahora sí, los 3 aspectos para recuperar nuestra relación con Dios o para avanzar en nuestra fe. El primero es, para recuperar nuestra relación con Dios, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. ¿Sí? Dice en Mateo 5:8, si ustedes pueden localizarlo también, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
¿sí? Cuando los atletas entran a la pista para correr o para competir, regularmente la disciplina que está más abarcada es el atletismo. Bueno, son correr, el salto y estas cosas. Son como donde inició todo, donde iniciaron las Olimpiadas. Y cuando van llegando a la pista, no llegan con sus chamarrotas y corren con las chamarras, ¿no? No llegan y corren con su pants, no se quitan todo y queda con su short y con una playera. Entonces procuran que no tengan nada, porque cualquier peso va a hacer que no avancen en la carrera y puedan por milésimas de segundo quedar detrás de otro competidor. Entonces es importante este ejemplo, despojarnos de todo peso. Y con relación a lo que decía de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este pasaje de la Biblia se nos está diciendo que tenemos que quitar toda la suciedad de nuestro corazón. Cada uno de ustedes tiene hábitos, ¿no? de higiene, nos bañamos, nos lavamos las manos. Ahora con el COVID se decía, bueno, hasta ahí una canción, una forma de lavarse las manos para evitar los contagios. Y si nosotros comemos con las manos sucias, es probable que nos enfermemos, ¿no? Y lo que procura es decir, hay que limpiar nuestro corazón, hay que prepararnos, hay que dejar todo peso, todo pecado que nos asedia. ¿Y cómo sabré si mi corazón está limpio? Les comento unas preguntas. ¿Nuestro corazón ve lo bueno en toda situación? O sea, de que nos suceda algo, sabemos que hay cosas muy difíciles y vamos a ver cosas que nos entristecen, que nos enojan, pero aún en medio de ese enojo podemos ver lo bueno que viene de Dios. Aún en medio de esas dificultades, de esas tristezas, podemos ver lo bueno. Allí veo si mi corazón está limpio o no está limpio. ¿Nuestro corazón siempre ve lo bueno en las personas? No solo sus errores, no solo el cómo me trató en mal plan. ¿Qué es lo que vemos en las personas? ¿Estamos viendo lo bueno? ¿Tenemos esa mirada limpia? ¿Nuestro corazón procura el beneficio de los demás, incluso sin nuestro propio beneficio? ¿Tenemos una intención sincera de ayudar a las personas sin que nos reconozcan, sin que nos paguen, sin que nos lo cambien por algo o por un favor? ¿En nuestro corazón no estamos escondiendo ningún pecado? Cada quien conoce su corazón. Incluso Dios nos puede mostrar aquello que pretendemos que no sea pecado, pero eso lo vamos a ver. No estamos tratando de justificar nuestro mal actuar porque es lo correcto o porque saldría peor si no lo hiciera. A veces el pecado se disfraza así, como es que era la única opción posible. Y luego nosotros decimos, pues si hubiera hecho diferente, hubiera estado peor. Por ejemplo, mentir, ¿no? Sobre algo que le puede doler a alguna persona. Es pecado. Y es algo que a veces nosotros tratamos de justificar. Por eso el concepto de mentira piadosa, como escuchamos regularmente. ¿Qué hay en nuestro corazón que sea pecado, que sea algo que nos esté estorbando? Pues todo esto debemos desecharlo, despojarnos de él. Y el Señor nos pregunta esta tarde si estamos limpios. Y nos surge una pregunta. Si nosotros empezamos a buscar en nuestro corazón y encontramos que hay cosas que no le agradan a Dios, hay cosas que son egoístas, cosas que no me permiten avanzar en mi comunión con Él, pues entonces tengo que quitarlas. Pero ¿cómo las quito? Y Dios nos da esa respuesta en 1 de Juan 1:9. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Busquemos 1 de Juan 1:9.
Ya están los tres aspectos allí. ¿Qué nos dice? ¿Todos juntos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay tres cosas que se relacionan con este pasaje y con la instrucción de Hebreos que les quería dar. Para este primer paso, ¿cómo quitamos? ¿Qué es despojarnos del pecado que nos asedia? El primer punto es confesar nuestro pecado. Nosotros tenemos en nuestros corazones siempre maldad, siempre hay algo que nos impide cumplir la voluntad de Dios. Y esto es pecado. Aquello que no le agrada a Dios es pecado. Entonces nosotros tenemos que confesarlo para que nuestra voluntad se empiece a alinear con la de Dios, reconociendo que su voluntad es buena y no lo que nosotros estamos pensando. ¿Y cómo confesamos nuestro pecado? Muchas veces pretendemos que solo sea una oración de Señor, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús, amén. Pero eso no es confesar un pecado. Cuando hablamos de confesión, tenemos que remontarnos incluso a la parte criminal o de delitos. Decimos que hay delincuentes confesos o declaran cuando se les inculpa de un delito y ellos empiezan a decir, bueno, mi confesión es, yo hice esto con tales personas o de esta manera, primero hice esto, luego esto otro y lo demás. El confesar es una declaración total de aquello que reconocemos que hicimos. Entonces, confesar nuestro pecado es nombrarlo y nombrar por qué está en contra de la palabra de Dios. Esa es la confesión. De esta manera se cumple lo que dice Primera de Juan. Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Manera de cómo despojarnos del pecado, confesarlo, confesarle a Dios nuestro pecado. El segundo, saltar o evitar el asedio. Nos dice, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? El asediar está relacionado a cómo antes llegaban las tropas a las ciudades y las ciudades regularmente tenían una muralla protectora. Entonces, quienes iban a atacar y querían conquistar esa ciudad tenían que rodearla para atacarla y ver de qué lado primero se caía el muro y podían entrar para poder vencer a la ciudad y tomarla, conquistarla. Entonces, esto nos está declarando que el pecado no es algo que solamente estamos cargando, no es algo que solamente cometemos y ya, sino que está en nuestro asedio, nos está rodeando el pecado, nos está acosando el pecado, está cercano a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues saltar o evitar el asedio, es decir, quitarnos de su alcance. Siempre va a haber personas, siempre va a haber momentos que nos van a procurar estrujar para que pequemos. En el caso de la gente, hay muchas amistades que a veces nos invitan, ¿no? a beber, a maldecir, incluso chismear y otras más fuertes, como hay personas que se agradan de contar, ¿no? sus pecados sexuales. Entonces está la fornicación, el adulterio en las amistades. Y uno tiene que saltar de allí, quitarse de su alcance, porque entonces nosotros vamos contaminando nuestra mente siempre y cuando empecemos a dejar pasar el pecado. Entonces, despojarnos del pecado es confesar el pecado, pero también alejarnos de ese ambiente de pecado, quitarnos del ambiente de pecado. Y les digo, no solamente las personas, también algunos momentos que se propician en algunos eventos, en algunas fiestas, incluso en la soledad. Sabemos que las tentaciones y los pecados están allí a la puerta. Y si nosotros damos ese permiso, entonces llevamos esa carga y eso nos impide caminar con Dios.
nos impide tener esa comunión con Dios, porque dice que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Son aquellos que se van despojando del pecado, de los malos pensamientos y van caminando con Dios. Y el tercer punto que les daba ahí era viviendo bajo la gracia. Abandonar y alejarnos del pecado es la definición de vivir bajo la gracia, según lo que vamos a entender de Romanos, que nos dice, sobreabundaremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, ¿no? Y él nos dice, Pablo nos dice que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, sino de justicia. Y ese es el vivir sobre la gracia, vivir bajo la gracia. Esto nosotros lo tenemos que practicar, llevar a cabo. Ya confesamos nuestro pecado, nos alejamos de ese ambiente de pecado, nos quitamos de su alcance y ahora es vivir bajo la gracia. ¿Por qué vivir bajo la gracia? Porque nos dice, sean instrumentos de justicia. Cuando nosotros creemos en Cristo, predicamos un mensaje de salvación y de libertad. Si nosotros regresamos al pecado, estamos predicando con nuestros hechos un mensaje de esclavitud. Y a eso no nos llamó Dios, nos llamó a compartir de su justicia. Dijo Jesús, recitando la profecía de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para anunciar el buen día del Señor, la salvación del Señor. Y esto es hacia donde nos quiere llevar Dios. Despojarnos del pecado es comenzar a ver su justicia, comenzar a ver la gracia, llevar ese mensaje de libertad, de salvación. Dice, porque si yo estoy pensando en justicia y Dios está pensando en justicia, pues nos vamos a llevar muy bien, ¿no? Porque estamos pensando y estamos de acuerdo en las mismas cosas. Y pues de eso se trata una relación. Una relación se estrecha más cuando estamos de acuerdo en pensamientos o acciones con una persona. Nos desagradan las personas porque tienen ciertas actitudes que nosotros no practicamos. Por eso a veces nos alejamos, ¿no?, de unas personas. Y procuramos con aquellas que entienden aquello que manifestamos, que hablamos o que hacemos. Entonces es lo que sucede con nuestro Dios también. Nos acercamos, nuestra relación se estrecha más cuando estamos pensando en lo mismo. Si Dios es un Dios de justicia y nosotros pensamos justicia, ¿qué va a pasar? Vamos a caminar juntos, ¿sí? Entonces, esto es parte de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. El punto número 2, para recuperar nuestra relación con Dios, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Es del mismo pasaje, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una amiga tenía un estado en WhatsApp que decía, sin pausa pero sin prisa, de una canción. Y es un poco lo que quiere relatar este pasaje, porque lo primero que nos menciona es avancen, ¿no? Dice, y corramos, ¿no? O dice, o quedémonos quietos, ¿no? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos dice esperémonos, no nos dice siéntense, acuéstense, esperando a que llegue el Señor. No, nos dice corramos con paciencia. Y eso significa que procuremos nuestra relación con Dios. Una relación siempre está compuesta de dos partes, principalmente. Y si una no pone de su parte, la relación se desgasta porque otra lleva todo el peso de procurar la relación. Y para nuestro consuelo, nuestro Dios siempre procura por nosotros, pero lo que nos
recomienda este pasaje es que no le dejemos, no dejemos toda la relación a Dios, no quedémonos esperando a que Él haga todo. ¿Y cómo procuramos nuestra relación con Dios? Retomando nuestros hábitos espirituales, orando en intimidad con Él. Todos los días que podamos hacerlo, en todo tiempo que podamos hacerlo. De esa manera vamos a procurar nuestra relación, porque es como ir a buscarlo a su casa, ¿sí? También orando con nuestra familia. No sé, ¿cuántos tenemos como esa bendición de poder orar junto con nuestra familia? Es algo que se va nutriendo y que nutre también nuestra relación con Dios. Pueden orar los que son papás por sus hijos, ¿no? En las mañanas o cuando empieza la semana, bendiciéndoles. O sea, sabemos que oramos por nuestros familiares, a veces en lo íntimo, en lo secreto, pero también es algo bueno que lo hagamos en su presencia. Entonces, procuremos hacer esa oración también. La lectura de la Biblia, escuchar devocionales, también es un hábito. Ver predicaciones, salir a caminar y alabar. Son cosas que podemos ir practicando para empezar a correr, ¿sí? En nuestra comunión con Dios, para avanzar en nuestra comunión con Dios. Y este pasaje también nos dice qué tipo de carrera es nuestra comunión con Dios. Hace ratito les mencionaba, están las Olimpiadas y hay diferentes competencias. Dicen la reina de las pruebas es la de los 100 metros planos, para ver quién es el corredor más veloz de todo el mundo. Pero esta no es la carrera a la que nos llamó el Señor. Nos llamó a una carrera como un maratón, no, nos llamó a una carrera de resistencia. Y aquí el Espíritu Santo, el autor de esta carta, nos dice: mi objetivo de mi comunión contigo no es la velocidad, no es que te conviertas en Usain Bolt, no es la velocidad, sino es la perseverancia, es correr con paciencia. Y ahí nos hacen un guiño, quizá en Hechos 2:42, porque nos dicen: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. La perseverancia es la práctica de cosas. Entonces es la carrera a la que nos llamó el Señor. La vida cristiana es una vida de perseverancia. En otra traducción, no recuerdo si es la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, lo dice así: corramos con perseverancia. Aquí dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el énfasis es ese: la vida cristiana es una vida de perseverancia. ¿Cuántos de aquí visualizan que tienen vida 10 años más si el Señor lo permite? ¿Cuántos ya vivieron más de 10 años en Cristo? ¿Y sienten que 10 años es poquito o es mucho? Poquito. ¿Cuántos esperan que sus hijos vivan más de 50 años? Miren, eso está mejor cuando lo deseamos para los otros, ¿no? Pues imaginemos, nuestros padres probablemente también hicieron esa oración o procuraron que nosotros viviéramos también, ¿no? Los años que tenemos de vida, y que fueran muchos, yo creo que siempre lo procuraron. Y esta porción de la palabra nos hace como alusión a eso. Dice: la vida cristiana es una carrera o es una vida de perseverancia. ¿Por qué estamos pensando que va a durar mucho? Ya tenemos una eternidad, pero dentro de la tierra también es mucho. No sé cuántos piensan que su vida cristiana solo va a ser, en unos 2 años ya, ¿no? Me convierto, sigo a Cristo y ya solo 2 años lo sigo. Y cuando hacemos ese compromiso, ¿por cuánto tiempo es, hermanos?
por toda la vida. Sí, ¿están seguros de lo que hicieron? O sea, por toda la vida, imaginémoslo así. Yo les comentaba en un culto, llevo 10 años viviendo en Cristo, aunque antes mis padres me presentaron la palabra, yo no seguía a Cristo, conocía de Dios, pero hasta este momento, digo, 10 años viviendo en Cristo, y créanme que sí me imagino varios años todavía, si el Señor lo permite, si el Señor no viene antes, y dentro de estos quiero imaginarme y quiero que cada uno de ustedes se imagine viviendo en Cristo, que no es venir solamente al templo y ya, porque siempre vamos a tener circunstancias diferentes, vamos a servir con personas diferentes, vamos a vivir escenarios diferentes, hacer cosas diferentes para gloria de nuestro Dios. Y esa es la vida de perseverancia, que si queremos ver crecer a nuestros hijos más de 20, 30 años, eso significa que esos 20, 30 años vamos a estar en Cristo. Esa es la perseverancia que nosotros vamos a procurar. Esa es la carrera que quiere nuestro Dios, nuestra comunión, que sea perseverante. Entonces, ¿ya se imaginaron 30 años siendo cristianos? ¿Ya se imaginaron 50 años? Tengámoslo ahí presentes. No es la monotonía, sino siempre Dios nos llevará de gloria en gloria y de cambio en cambio. Y 2 consejos para esta carrera de perseverancia. El primero es, no se afanen. Les digo, no es una carrera de velocidad. Aunque vamos llegando a Cristo, a veces tenemos ganas de comernos al mundo, de ir a predicar a todos lados, y ya estamos pensando como en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente, que perdemos de vista el presente. Y eso es un problema cuando hay afán. En Mateo 6:34 nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, primer consejo para correr una carrera con perseverancia, no se afanen, no quieran terminarla luego, ¿sí? Esto es todo lo que dure en nuestra vida. La segunda, no se desesperen. Hebreos 11:11 nos dice algo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si alguien te puede decir, no te desesperes, es Sara y también Abraham, ¿no? Entonces, tengámoslo presentes. Primer consejo para correr esta carrera de perseverancia, no se afanen. No queramos crecer a otro nivel espiritual frustrándonos, comparándonos con los demás. Y por otro lado, no nos desesperemos. Dios tiene su tiempo para cada paso que nosotros damos en esta vida. Entonces, tengámoslo allí bien presente. Y recalcando esto último, les decía, bueno, procuren sus hábitos espirituales. ¿Por qué? Porque estos hábitos espirituales producen fruto. Y ese fruto afianza nuestra pureza del corazón, afianza nuestro carácter cristiano y vamos llegando a la meta de estar a la plenitud de la estatura de Cristo. Y esto va a hacer que lo reflejemos más y seamos adoración en nuestro actuar cada día de nuestra vida. Cada momento de oración tiene su fruto. Cada momento que ustedes tienen para leer un pasaje de la Biblia tiene su fruto. Recuerdo mucho, no está nuestra hermana Ángel, pero me comentaba el testimonio de su mamá. Sé que muchas veces ella no tenía como mucho tiempo para leer la Biblia, pero lo que hacía era que agarraba un pedazo de papel y empezaba a anotar su texto, un texto, y lo ponía allí en donde cocinaba o en la sala. Entonces, en lo que iba limpiando, iba viendo el texto. Y así iba cultivando ese hábito de meditar en la palabra. Nosotros tenemos la oportunidad, ¿no?, de hacerlo. También de poner cantos, de poner música, de cantar, ¿no?, alabanzas a Dios. Y cada de esos momentos que pasamos con Él, que aprendemos de su palabra, tienen su fruto. Cada que compartimos tiene su fruto.
Cada que buscamos congregarnos, tiene su fruto. ¿Sienten que están teniendo su fruto el día de hoy? De congregarse, de haberse dispuesto a congregarse. Espero que sí. Y cada vez que estamos dispuestos a servir a pesar del desánimo, tiene su fruto. Tiene su fruto. El Señor lo mira y nos echa la mano también en medio de esas situaciones. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El tercer aspecto, para recuperar nuestra relación con Dios, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pasaje nos está diciendo, no veas a otro lado. O sea, no veas ni a los competidores de la carrera. Cada uno de nosotros es un competidor en esta carrera, pero Dios no nos puso a competir entre nosotros. Nos dio tiempos y una carrera en específico para cada uno. Entonces, cada quien tiene su tiempo, cada quien lleva su ritmo. No mires a los espectadores, no hagas caso de aquello que están diciendo de ti. O sea, tú sigue poniendo tu mirada en Jesús. No mires a los competidores ni lo que dicen de ti, sino pon tu mirada en Jesús. Y nos dice en la Nueva Traducción Viviente, puesto los ojos en Jesús, es que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la Nueva Versión Internacional nos dice el iniciador y el perfeccionador de la fe. Eso es autor y consumador. Consumador es el que realiza, ¿no?, la fe. Y en la Nueva Traducción Viviente dice al campeón. Me gusta porque nos pone en perspectiva de quién podemos aprender. Regularmente hay figuras, ¿no? En los campeones sabemos que son personas que ya se dedicaron y que se la saben, ¿no? De todas, de la disciplina que ellos practiquen, que ellos entrenan. Por ejemplo, de fútbol, no es lo mismo que me dé clases uno de mis tíos a que venga Lionel Messi y me dé clases de fútbol. Entonces es como, ya hay cierto, como recorrido detrás que ampara eso. Y para el caso de la fe, nos pone en perspectiva la palabra al campeón, al que culminó la carrera, en primer lugar a Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Y quisiera que nos quedemos con esto de que nosotros aprendemos de quien sabe, pero aprendemos con más facilidad y disposición de quien nos admiramos. Y espero que ese de quien nos estemos admirando sea Jesús. ¿Cómo correr nuestra carrera de la fe? Hasta el momento vamos viendo, ¿no? ¿Qué dice el pasaje? Recordamos Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, lo pueden decir más fuerte, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Recordemos, despojémonos de todo peso de pecado. Ya vimos, confesamos nuestro pecado, nos quitamos de ese ambiente de pecado, vivimos bajo la gracia, buscando la justicia y las cosas buenas de Dios. El segundo punto, para recuperar nuestra comunión con Dios, vamos a correr con perseverancia. Y esto es recuperar nuestros hábitos de fe, nuestros hábitos espirituales. Con dos consejos: no nos afanemos y no nos desesperemos, ¿sí? Y el tercer punto que estamos viendo es: pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengámoslo por ejemplo.
Y aquí me gustaría compartirles algo que en estos días meditaba mucho. Yo pienso en cómo fue de duro para los discípulos ver partir a Jesús. Que imaginémoslo. Estuvieron 3 años con él y 3 años donde Jesús estuvo predicando, estuvo sanando a las personas. Y en ese ínter, Jesús les decía, bueno, te toca, ¿no? Como, por ejemplo, están los enviados, los 70. Dice, vayan de 2 en 2 y prediquen y sanen y hagan, echen fuera demonios. Y entonces Jesús ponía en práctica. Pero siempre los discípulos tenían la oportunidad de volver a Jesús cuando les surgía alguna duda o cuando pasaba algo. Recordamos el pasaje también de cómo Jesús sana a un muchacho que estaba poseído. Después de que baja de la transfiguración, los discípulos no pueden echar fuera un demonio. Y Jesús le dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y ellos vieron cómo él sí pudo. Y Jesús les dio la explicación. Les dijo, este género no sale si no hay oración y ayuno. Entonces, Jesús iba resolviendo las dudas, las cosas que vivían cada uno de los discípulos. Y podemos pensar, entonces, ¿qué sintieron cuando Jesús ya no estaba? Dice, ahora me toca a mí predicar, ahora me toca a mí ir a compartir, ahora me toca a mí sanar a los enfermos, ahora me toca a mí predicar la salvación, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Yo pienso. Pero Jesús les dijo, recibirán poder cuando hayas venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y así serán testigos en todas las naciones. Y sabemos que este papel del Espíritu Santo se conecta con algo que Jesús mismo dijo, porque Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, poner los ojos en Jesús es recordar también a Jesús. Y yo me imagino cuando Pedro, cuando Juan iban predicando y veían la necesidad, recordaban cómo Jesús trataba a la gente, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús sanaba. Y bastaba momentos de oración para empezar a recordar lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Y lo hacían. Es lo que nos anima. Y me parece muy curioso porque apenas fuimos a visitar y estábamos con unos hermanos, bueno, con una familia, íbamos unos hermanos a esa visita y de pronto un hermano estaba compartiendo una historia bíblica y la gente está como muy intrigada y escuchando. Y de pronto llega a mi mente, bueno, y si ya no está este hermano, entonces, ¿quién va a contar esa historia así? Y lo primero que pone el Espíritu Santo es, te toca a ti, nos toca a cada uno de nosotros hacerlo. Porque Él es el que nos envía y Él es el que ya nos ha puesto esa capacidad, porque nos recuerda a Jesús, nos enseña de Jesús y nos recuerda a Jesús. Por eso podemos tener la certeza de que podemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el último ejemplo que pone es lo que él miraba. Estaba el gozo puesto delante de él. No el gozo, yo pienso, quizá le atribuyo más bien menos cosas al corazón de Jesús, pero no creo que estuviera pensando en el trono solamente, sino que estaba pensando en nuestra salvación. Estaba pensando en cada uno de nosotros, acompañándolo en su reino. Ese es el gozo que estaba poniendo delante Jesús, de cada uno de nosotros compartiendo con Él en su reino. Ese era su gozo. Y sé que por ese gozo puesto delante de Él, menospreció la vergüenza, el oprobio, y sufrió la cruz. Jesús tenía esa mirada espiritual, por un lado, no solo el hecho de estar a la diestra de Dios, sino en que hubiera salvación, en que hubiera gente restaurada, en que hubiera gente avivada, que tuviera vida nueva espiritualmente. Ese era su gozo, y ese gozo hizo que
la cruz se quedara a un lado, que no fuera algo que le importara padecer. Desechó la mirada terrenal. Esa es la mirada terrenal, la cruz. Y esa es también la mirada que nosotros podemos tener, poner lo espiritual de su evangelio primero y antes que todo, y después lo material, las circunstancias, como mirada terrenal para nuestra vida. Porque al final dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la diestra de Dios, lo que implica que Dios Padre cumplió su promesa y Jesús cumplió su misión, su carrera. Ambos cumplieron y es a lo que nos invitan. Por eso es poner nuestros ojos en Jesús, porque Él cumplió. Pongamos nuestros ojos, nuestra mirada con aquellos que cumplieron la carrera de la fe. El apóstol Pablo también dijo, ya he terminado la carrera, he guardado la fe. Por eso podemos tenerlo como ejemplo, porque han cumplido esa carrera. Pensemos en eso, pongámoslo como ejemplo siempre y recordemos que nuestro Dios nos va a ayudar en todo momento. Por eso estamos aquí, porque Él nos ha dado todo para que nosotros sigamos esa carrera, para que alimentemos nuestra comunión con Él. Y estos son los tres puntos, aspectos de este pasaje de Hebreos 12, 1 y 2. ¿Sí se les quedaron? ¿Sí? Amén. ¿Sí? No los escucho, hermanos. Sean sinceros. Si no se les quedaron, ya los repasamos en la semana. Los 3 puntos por: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Recordemos esto para recuperar nuestra relación con Dios. Quitarnos del pecado, alejarnos de él. Para recuperar nuestra relación con Dios, no nos desesperemos, no nos afanemos. Recuperemos nuestros hábitos espirituales. Y tercero, pongamos nuestros ojos en Jesús. Vayamos siempre a su presencia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos lo recuerde, que nos muestre, que nos enseñe de Jesús. Y Él lo va a hacer. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque nos has permitido aprender de tu palabra, recordar cuán grandes cosas nos has dado. Y Señor, quiero pedirte que esto que vamos a seguir meditando y practicar en la semana pueda llevar un fruto que nosotros veamos visible. Que sepamos que el correr con perseverancia muchas veces requiere meses, requiere años, y que sabemos que ha sido un compromiso que hemos hecho de por vida. Te pedimos que lo entendamos, Señor, que no nos desesperemos y que siempre pongamos nuestros ojos en ti para que recordemos quién es ese ejemplo de aquel que cumplió su misión, de aquel que cumplió con la carrera, que llegó a la meta en primer lugar. Y pedimos que tú pongas también la manera en que compartamos esta enseñanza para cada persona que lo necesita. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.